Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Es un placer enorme estar aquí, compartiendo con ustedes un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía y entusiasmo, porque yo estoy feliz de estar aquí. Hoy nos vamos a adentrar en un tema que me apasiona, que me toca profundamente y que estoy segura, nos interpela a todos en algún momento de nuestras vidas: la búsqueda incesante, la danza constante, la vibrante y necesaria búsqueda de la libertad. Y para darle ese toque especial que tanto nos gusta, ese hilo conductor que nos conecta con el mundo del espectáculo, con la inspiración que a veces encontramos en la vida de los demás, vamos a entrelazar esta idea, esta reflexión, con la vida de un hombre que ha conquistado corazones, que ha sido admirado por su talento, su carisma y su perseverancia, el actor turco Can Yaman. ¿Están listos para embarcarnos en este viaje de introspección, de descubrimiento, de análisis profundo? Preparen sus mentes y sus corazones, porque creo que lo que vamos a discutir hoy les va a encantar, les va a hacer reflexionar y, espero, les va a dar herramientas para vivir una vida más plena y consciente. Hoy el punto de partida, la chispa que encenderá nuestra conversación, será una frase que Can Yaman pronunció en algún momento de su vida, una frase que esconde una profunda sabiduría, una frase que resuena con la esencia misma de la libertad: quiero ser libre. El futuro es un misterio, mi vida ahora. Esta frase aparentemente sencilla, es en realidad un compendio de filosofía de vida, un llamado a la acción, una invitación a vivir el presente con intensidad y a no dejarse paralizar por la incertidumbre del futuro. ¿Qué significa realmente querer ser libre? ¿Cómo se aplica esto a nuestras vidas cotidianas, a nuestras luchas, a nuestros anhelos? ¿Cómo podemos aprender a vivir el presente, a disfrutar del ahora, a pesar de la constante sombra del futuro, tal como parece que Can Yaman ha intentado hacer, en medio del huracán de la fama y la atención mediática? Antes de que nos sumerjamos en este mar de reflexiones, quiero recordarles algo que siempre me llena de alegría y motivación. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal y a activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis vídeos, donde abordamos temas apasionantes, desde la vida de sus celebridades favoritas hasta reflexiones sobre el crecimiento personal, el bienestar emocional, la búsqueda de la felicidad y el desarrollo de una vida más auténtica y significativa. Su apoyo es invaluable, es el motor que impulsa este canal y me permite seguir creando contenido que espero les inspire y les aporte valor. Así que no duden en suscribirse. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Quiero ser libre. ¿Qué evocan estas palabras en ustedes? ¿Qué imágenes se forman en su mente? ¿Una mariposa que rompe su capullo y emprende el vuelo hacia la luz? ¿Un ave majestuosa que surca los cielos sin restricciones, sin ataduras, sin límites? La libertad como concepto es inmensamente amplio, complejo y personal. Para cada uno de nosotros, puede significar cosas completamente diferentes, puede estar ligada a diferentes áreas de la vida, a diferentes anhelos y aspiraciones. Para algunos la libertad puede ser la libertad financiera, la capacidad de vivir sin la constante preocupación por el dinero, de poder tomar decisiones sin estar condicionados por las limitaciones económicas, de tener la posibilidad de invertir en nuestros sueños, de viajar, de experimentar, de disfrutar de la vida sin restricciones materiales. Para otros la libertad puede estar intrínsecamente ligada a la libertad de expresión, a la posibilidad de decir lo que pensamos, de defender nuestras ideas, de expresar nuestra verdad sin temor a represalias, a la censura o a la discriminación. Es la libertad de ser auténticos, de mostrarle al mundo nuestra esencia sin máscaras ni artificios. Para algunos la libertad se encuentra en la autonomía personal, en la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, de elegir nuestro camino, de vivir de acuerdo con nuestros valores, de ser dueños de nuestro tiempo y de nuestras elecciones. Y para Can Yaman, como lo sugiere su frase, la libertad parece residir en la capacidad de vivir plenamente el presente, de saborear cada momento, de no dejarse atrapar por la ansiedad del futuro, de disfrutar de las experiencias y de las relaciones sin que la incertidumbre del mañana lo paralice o lo limite. En su caso como actor, como celebridad, la vida, aunque aparentemente glamurosa y llena de oportunidades, también está salpicada de responsabilidades, de presiones constantes, de horarios estrictos, de agendas apretadas, de expectativas ajenas que, en ocasiones, pueden ser asfixiantes. Estar constantemente bajo la mirada pública, sujeto a la opinión de los demás, a las críticas, a los juicios, a la exposición mediática, puede ser agotador, puede minar la energía y puede hacer que la persona se sienta privada de su intimidad y de su derecho a la privacidad.
Quizás para Kanyaman la libertad signifique en parte liberarse de esas ataduras, de esas cadenas invisibles, de ser dueño de su tiempo, de tomar sus propias decisiones, de elegir sus proyectos, de disfrutar de las relaciones y de la vida sin las restricciones que impone la fama y la atención mediática. Quizás signifique también la libertad de explorar nuevas facetas, de romper con los estereotipos, de desafiar los límites impuestos, de vivir una vida auténtica y coherente con sus valores. Pero ¿cómo podemos nosotros, personas comunes y corrientes, aplicar esta idea de libertad a nuestras vidas? ¿Cómo podemos, desde nuestra realidad, desde nuestros desafíos, desde nuestras rutinas, acercarnos a esa anhelada libertad? Creo que el primer paso, el paso más importante, es identificar qué nos impide ser libres. ¿Cuáles son esas barreras invisibles que nos atan, que nos limitan, que nos impiden alcanzar nuestro potencial? Son los miedos que nos paralizan, las inseguridades que nos impiden avanzar, las expectativas sociales que nos condicionan, las relaciones tóxicas que nos restan energía y vitalidad, los hábitos que nos limitan, las creencias que nos condicionan. Reflexionar sobre estas preguntas es crucial. A menudo las cadenas que nos atan son invisibles, están arraigadas en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestras emociones. Solo podemos romperlas cuando somos conscientes de su existencia, cuando las identificamos y las analizamos con honestidad y valentía. Es un ejercicio de autoconocimiento profundo, un viaje hacia nuestro interior, un proceso de autoexploración que nos permite descubrir quiénes somos realmente, qué queremos y qué nos impide alcanzarlo. Una vez que hemos identificado qué nos limita, el siguiente paso, el paso fundamental, es empezar a actuar. No se trata de realizar cambios radicales de la noche a la mañana, de transformar nuestra vida en un abrir y cerrar de ojos. Se trata de dar pequeños pasos, de establecer metas realistas y alcanzables, de implementar cambios graduales que nos acerquen a la libertad que deseamos, que nos permitan vivir una vida más auténtica y plena. Por ejemplo, si el miedo al fracaso te impide emprender ese proyecto que tanto anhelas, puedes empezar por investigar, por planificar, por hablar con personas que ya han logrado lo que tú deseas, por aprender de sus experiencias, por rodearte de un entorno de apoyo y motivación. Puedes dividir el proyecto en pequeñas tareas, en metas más pequeñas y manejables, para que el proceso no te parezca abrumador. Recuerda que el fracaso es una oportunidad de aprendizaje, una experiencia que te permite crecer, mejorar y acercarte al éxito. Si las expectativas sociales te presionan, si sientes la necesidad de encajar, de cumplir con los roles que la sociedad te impone, recuerda que la opinión más importante es la tuya. Valida tus propios deseos, tus propias aspiraciones, tus propios valores. No tengas miedo de ser diferente, de romper con los moldes, de vivir una vida que te haga feliz y que te llene de satisfacción. Rodéate de personas que te acepten y te valoren por lo que eres, no por lo que aparentas ser. Si tienes una relación que te resta energía, que te causa sufrimiento, que te impide crecer, quizás sea el momento de evaluar si te aporta más de lo que te quita. No tengas miedo de establecer límites saludables, de comunicar tus necesidades y tus deseos de manera clara y asertiva. Recuerda que mereces una relación basada en el respeto, la confianza, el apoyo y la felicidad. Si los hábitos poco saludables te limitan, si te impiden alcanzar tus metas, si afectan tu bienestar físico y emocional, empieza a implementar cambios graduales en tu rutina. Incorpora hábitos saludables como hacer ejercicio regularmente, comer alimentos nutritivos, dormir las horas necesarias, practicar la meditación o la relajación. Ahora hablemos de la segunda parte de la frase que nos ocupa: el futuro es un misterio, mi vida ahora. Esta parte de la frase es, a mi parecer, esencial. Es fácil perderse en la preocupación por el futuro, en los planes que queremos cumplir, en las metas que nos proponemos, en las expectativas que tenemos sobre lo que vendrá. Pero el futuro es incierto, es impredecible. No sabemos qué nos deparará el destino, qué desafíos tendremos que enfrentar, qué sorpresas nos esperan. Y a menudo al enfocarnos tanto en el futuro, al preocuparnos tanto por el mañana, nos olvidamos de vivir el presente, de disfrutar de los pequeños placeres, de apreciar el momento. Kanyaman, al pronunciar esta frase, parece estar recordándonos la importancia de vivir el ahora, de vivir el momento presente. De ser conscientes de lo que tenemos, de valorar las experiencias, de disfrutar de las relaciones, de agradecer las pequeñas cosas que nos hacen felices. No se trata de ignorar el futuro, de no planificar, de no tener metas. Se trata de no dejar que la incertidumbre nos paralice, de no permitir que la ansiedad nos robe la alegría del presente, de no permitir que el miedo nos impida disfrutar de la vida.
Se trata de tomar decisiones que nos hagan felices en el presente, de ser proactivos, de establecer metas, de esforzarnos por alcanzar nuestros sueños, pero sin obsesionarnos con el resultado final, sin dejar que la preocupación por el futuro nos impida disfrutar del camino. Un ejemplo muy sencillo: imaginen que quieren aprender un idioma nuevo. Pueden pensar en el futuro, en cómo les abrirá puertas profesionales, en los viajes que podrán hacer, en la cultura que podrán descubrir. Pero si solo se enfocan en el futuro, en las metas a largo plazo, pueden desanimarse y abandonar el aprendizaje. Pueden sentir que el camino es largo y difícil, que la meta está muy lejos, y la motivación puede disminuir. En cambio, si se concentran en el presente, en la satisfacción de aprender una palabra nueva cada día, en la alegría de poder entender una frase en el idioma que están aprendiendo, en la emoción de poder conversar con alguien, aunque sea un poco, en ese idioma, en la conexión que se crea con la cultura, la experiencia será mucho más gratificante, más motivadora y más efectiva. Y ahí es donde entra la frase final, la que cierra el círculo: mi vida ahora. Este es el núcleo de todo. Este es el momento presente, el único que realmente tenemos. El pasado ya no existe, el futuro es incierto, pero el ahora es real, es palpable, es lo único que podemos controlar, lo único que podemos vivir con intensidad y consciencia. La libertad se encuentra en la capacidad de vivir este momento con intensidad, con plenitud, con consciencia. Es ser capaces de disfrutar de las pequeñas cosas, de encontrar la alegría en lo cotidiano, de agradecer lo que tenemos, de saborear cada instante, de conectar con nuestras emociones, con nuestros sentidos, con el mundo que nos rodea. Piensen en Can Yaman, en sus viajes, en sus proyectos, en sus relaciones. Imagino que, como cualquier persona, tiene sueños y metas. Pero también creo que ha aprendido a vivir el presente, a disfrutar del éxito sin perder la humildad, a aceptar los desafíos con optimismo, a agradecer las oportunidades, a rodearse de personas que le aportan, a aprender de cada experiencia, a vivir cada día como si fuera el último. Y eso es algo que podemos aprender de él, independientemente de su fama, de su fortuna, de su éxito profesional. En este punto me gustaría compartir algo que me ayuda mucho en mi propia búsqueda de la libertad: la práctica de la gratitud. Tomarse unos minutos cada día para agradecer lo que tenemos, para reconocer las cosas buenas que nos pasan, para valorar las personas que nos rodean, nos ayuda a enfocarnos en el presente y a valorar nuestra vida. No se trata de ignorar los problemas o las dificultades, de negar la realidad, de vivir en una burbuja de positividad. Se trata de cultivar una actitud positiva, de encontrar la luz incluso en la oscuridad, de agradecer las lecciones que nos dejan los desafíos, de aprender a ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. La gratitud es una herramienta poderosa que nos ayuda a transformar nuestra perspectiva, a cultivar la alegría y la satisfacción, a mejorar nuestra salud mental y emocional, a fortalecer nuestras relaciones y a vivir una vida más plena y significativa. Podemos agradecer por la salud, por el amor, por la amistad, por el trabajo, por el hogar, por las oportunidades, por las experiencias, por la naturaleza, por la vida misma. ¿Y qué más podemos hacer para acercarnos a la libertad? Podemos practicar la autocompasión. Ser amables con nosotros mismos, aceptarnos con nuestras virtudes y defectos, perdonarnos por los errores, tratarnos con la misma compasión y comprensión que le ofreceríamos a un amigo. La autocompasión nos permite reducir el autojuzgamiento, la autocrítica, la culpa y la vergüenza. Nos permite aceptar nuestras imperfecciones, reconocer nuestra vulnerabilidad y aprender de nuestros errores sin castigarnos. Podemos rodearnos de personas que nos apoyen, que nos motiven, que nos impulsen a ser la mejor versión de nosotros mismos. Busca personas que te inspiren, que te animen a seguir tus sueños, que te acepten tal como eres, que te brinden su apoyo incondicional. Evita las personas tóxicas, aquellas que te restan energía, que te critican, que te juzgan, que te impiden crecer. Rodearte de un entorno positivo, de personas que te aman y te apoyan, es fundamental para alcanzar la libertad y la felicidad. Podemos aprender a decir no a lo que no nos beneficia, a establecer límites claros, a defender nuestros valores. Aprender a decir no a las demandas excesivas, a las relaciones tóxicas, a las situaciones que nos causan estrés o malestar, es esencial para proteger nuestra energía, nuestro tiempo y nuestro bienestar. Establecer límites claros nos permite proteger nuestra integridad, respetar nuestras necesidades y priorizar nuestra salud mental y emocional. Podemos practicar la atención plena, el mindfulness, la meditación.
La atención plena nos ayuda a vivir el presente, a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, a reducir el estrés y la ansiedad, a mejorar nuestra concentración y a cultivar una mayor consciencia de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La meditación es una herramienta poderosa que nos permite calmar la mente, reducir el ruido mental, cultivar la paz interior y desarrollar una mayor capacidad de atención y concentración. Podemos buscar actividades que nos apasionen, que nos llenen de alegría y satisfacción. Dedicar tiempo a nuestros hobbies, a nuestros intereses, a nuestras pasiones, es fundamental para nuestro bienestar emocional y para nuestra sensación de libertad. Busca actividades que te hagan sentir vivo, que te permitan expresar tu creatividad, que te conecten con tus talentos y habilidades, que te hagan disfrutar del proceso. En resumen, la búsqueda de la libertad es un camino personal, un viaje constante de autodescubrimiento y crecimiento. No hay una fórmula mágica, no hay una respuesta única. Lo importante es estar dispuestos a cuestionarnos, a reflexionar, a actuar. Es un proceso que requiere valentía, honestidad, perseverancia y autocompasión. Requiere estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort, a enfrentar nuestros miedos, a desafiar nuestras creencias limitantes, a tomar decisiones que nos acerquen a la vida que deseamos. Y como nos recuerda Can Yaman, recordar que la vida es ahora, que el futuro es un misterio, y que la verdadera libertad está en la capacidad de vivir el presente con plenitud, con consciencia, con gratitud. La libertad reside en la capacidad de elegir cómo queremos vivir cada día, en la capacidad de ser fieles a nosotros mismos, en la capacidad de amar, de perdonar, de aprender y de crecer. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les resonó la frase de Can Yaman? ¿Qué significa la libertad para ustedes? ¿Qué pasos están tomando para vivir una vida más libre y auténtica? ¿Cómo enfrentan la incertidumbre del futuro? Me encantaría leer sus comentarios, sus reflexiones, sus experiencias. Compartan sus ideas, sus preguntas, sus dudas. La conversación es fundamental para el aprendizaje y el crecimiento. Cuéntenme qué hacen para vivir el presente, cómo enfrentan los desafíos, cómo superan los obstáculos, qué los motiva, qué los inspira. Compartan sus herramientas, sus estrategias, sus hábitos. La comunidad es importante y aprender de los demás nos enriquece y nos impulsa a seguir adelante. Si este vídeo les gustó, si les aportó algo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, para que esta reflexión llegue a más personas y podamos construir una comunidad más consciente y comprometida con la búsqueda de la libertad. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Su apoyo es fundamental, me motiva a seguir creando contenido de calidad que espero, les inspire y les ayude a vivir una vida más plena y significativa. Comenten, compartan, suscríbanse. Es la mejor manera de apoyar el canal. Muchas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer compartir este espacio de reflexión con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. No olviden ser libres.